Llevo más de un año haciendo contenido regularmente sobre el live action de One Piece. Y yo he ido pasando por distintos cambios, ¿no? Al principio pues no... Yo creo que nadie se fiaba de esto. Aunque sí es verdad que yo intentaba ser optimista, por supuesto, de base. ¿Porque te convenía, Goldo? No, porque soy fan de One Piece. Muy fan de One Piece. Le deseo que vaya bien, porque eso implica más One Piece y más fans de One Piece. Yo abrí este canal porque no tenía con quién hablar de esto en la vida real. Pero como te digo, no estaba convencido al principio. Salió el logo, salió el cast de los Mugiwara. Fue una época súper bonita, no teníamos nada y tampoco había motivos por los que preocuparse. De hecho, por aquel entonces mis vídeos todavía se basaban en el manga. Hacía reacciones, reviews, teorías, tops. Realmente hacía lo que hacen todos los youtubers de One Piece por lo general. Claro que intentaba llevar un contenido variado. De hecho, fue así como empecé a hablar de live action cuando nadie hablaba de esto. Y bueno, esos vídeos están en ocultos porque no quiero hacer spoilers a los que solo quieren informarse del live action. Pero por supuesto, les tengo un montón de cariño a esa época. Los primeros de este canal lo saben, no hay nada como el inicio de un canal. Subía vídeo prácticamente todos los días hablando de 1000 temas diversos relacionados a One Piece que no tenían que ver con el manga. ¿Qué pasa? Que conforme seguí hablando del live action, que me acuerdo que salió el guión filtrado, hablé de la foto del Merry y de varias cosas, yo notaba que había más hype por esta sección dentro de mi canal. Y bueno, poco a poco, todo se ha dicho, hemos llegado aquí, que mi canal se llama Goldio One Piece Live Action, porque evidentemente así te aparece antes mi canal si buscas One Piece Live Action. No hay que ser un genio del marketing para darte cuenta. Por supuesto, hubo un punto de inflexión, ¿vale? Un punto que fue enero. El que lo sabe, ¿vale? Tampoco voy a estar aquí restregándotelo en la cara. Ahí pasó a un terreno personal todo esto. Y cómo no, pues también fue como el último empujón que me hacía falta. ¿Tenía miedo mientras saltaba? Muchísimo. Pero no porque el live action fuera a salir mal o lo que sea, sino por lo que esto implica. Claro, esta decisión, que es que si sale mal, pues son 2 años de mi canal que yo he tirado a la basura. O sea, es destrozar lo que es la audiencia de este canal y todo el contenido del mismo. Por no decir que pasaría a la historia como el fan de One Piece más tonto del mundo. ¿Qué pasa? Que por ahora, todo me indica lo contrario. Que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y es que desde enero no me he multiplicado por 2, ni por 3, ni por 4. Sino que mi canal ahora genera 10 veces más visitas de lo que generaba antes de enero. Y sí, estamos en sequía y el hype por el póster se ha desvanecido, obviamente. Pero aún así, con un poquito de esfuerzo e indagando un poquito más, puedes traer contenido interesante como el top 9 de empresas de efectos visuales relacionadas al live action. Eso es lo que me hace sentir lleno realmente con este traje de superhéroe que me pongo. Que aporto algo a la comunidad. Cubro una demanda muy específica que nadie está cubriendo. Estoy ayudando al nacimiento de algo mucho más grande que yo. Algo que me va a hacer sombra por todos lados. Salga bien o salga mal. Entonces, dejar claro que, por supuesto, para mí el live action ya es algo personal. Lo comenté hace unos vídeos. Con el bulo de hace unas semanas, pues yo sentí muchísima impotencia. Claro, Goldo, porque eres un interesado y te interesa que la gente... Para nada. Por pura empatía, tío. Me aprendió el nombre de más de 40 actores con sus rostros, con sus trabajos. Los he investigado, me sé los nombres, sus historias, sus vidas. El live action es el origen de mi contenido. Es el medio con el que me expreso al mundo. Es, aquí dentro, mi señal de identidad. Mi traje de superhéroe. Pero claro, hay un problema. Y bueno, lo he hecho muchas veces. Yo maldigo el día en el que el Dragon Ball Evolution nació como concepto. Este canal lleva una narrativa, o lo que es lo mismo, una acumulación de todo. Hemos hablado de dinero, hemos hablado de CGI, hemos hablado de inclusión forzada. Y fíjate que de más de 100 vídeos que tienes disponibles en mi canal, todo aquello que ha sido malo ha acabado desmentido o justificado. Tenemos el bulo de Makenyu, que esto ya nadie se acuerda de esto. El artífice de dicho bulo ya está en busca y captura en Japón. Busca y captura, no es que soltó un bulo, es un cabrón. No, que está la policía investigando para buscarlo y meterlo en la cárcel. Con el tema de las chanclas, Emily Rudd lo justificó con toda la lógica del mundo. Y luego lo más reciente, ¿no? El bulo de Divinity Seeker, que apareció al final Greg Warner y Roger Bay, salieron al rescate y bueno, en fin, 3 de 3. De resto, todas las polémicas han sido porque un actor es negro y no debería serlo, porque este actor es mujer y no debería serlo. Al final es un debate mayor, es un debate sobre el tema woke y progresismo, es un debate político que se está metiendo en todos lados. ¿Y qué pasa? Que aunque yo lleve esta narrativa y vayamos sopesando distintas opciones y barajando las posibilidades, gente nueva llega desde cero,
repitiendo otra vez lo mismo de Dragon Ball Evolution. Que esto va a ser una mierda, que eres un payaso, que estás loco, que vas a hacer el ridículo, que te estás autoengañando. Y yo solo quiero hacer una maldita pregunta. ¿Yo he dicho en algún momento que esta serie vaya a ser un éxito? Incluso más aún, ¿yo he dicho que esta serie en algún momento vaya a superar tus expectativas? Solo Eiichiro Oda sabe la respuesta, es la muletilla que me he inventado para no mojarme al final de cada vídeo. Yo creo que va a salir bien, no te lo puedo asegurar. Y aunque crea que vaya a salir bien, eso tampoco implica que vaya a tener un éxito, que vaya a haber segunda temporada siquiera. Yo solo llevo aquí 2 años informando y el 99% ha sido todo positivo. Y desde nuestra narrativa, cuanto mejor pinta tiene el live action, más irracional se vuelve el miedo y el odio de internet. Y ojo, ¡ojo! Por favor, no confundan conceptos. Te puede gustar más o menos el diseño del Merry, puedes estar en contra de las chanclas o en contra del cambio de etnia de algunos actores, pero de ahí a decir que va a ser Dragon Ball Evolution sin estar informado y sin haber visto un simple tráiler, hay un trecho. Mientras yo no te aseguro que va a ser Marvel, tú me aseguras que va a ser una película horrible que probablemente ni has visto y que utilizas como meme, como cámara de eco. Y yo, pues soy humano. Desde luego la decisión perfecta es pasar, y eso intento hacer, pero hay días y días. He tratado de ver esta negatividad como algo útil incluso, transformar esa preocupación en interés. ¿Que te da miedo el presupuesto? Pues investigo y creo contenido en base a lo que he encontrado. ¿Que te da miedo el CGI? Pues investigo y creo contenido en base a lo que he encontrado. Si da la casualidad de que todo es bueno, cabrón, no es culpa mía. Entonces llega a este punto donde, aunque todo esto tiene un lado positivo a nivel profesional, volvemos a lo de antes. Negativo a nivel personal. Estoy cansado del mismo comentario en bucle. Cada vez que me mencionen Dragon Ball Evolution como un argumento decente al que aferrarse, esa persona no va a poder volver a comentar y que alguien lea su comentario en estos vídeos. Y yo creo que se notará si van por la pestaña de comentarios, porque no suele haber demasiado hate. ¿Por qué lo hace? ¿Porque quiere censurar? No, porque estoy harto. Llevo 12 años esperando una oportunidad de compartir mi afán por One Piece con cualquiera. Más de una década soñando con ver las aventuras de Luffy con mi familia y amigos. El live action nos ofrece esa oportunidad si se hace bien, y por lo que sabemos, estamos en buenas manos. Una plataforma más que popular, alrededor de 160 millones de dólares en presupuesto, 9 estudios con experiencia suficiente a cargo de los efectos y el CGI, un creador fanático de la obra que nos promete fidelidad en los personajes y la trama, una compositora a la altura del reto que supone la banda sonora de One Piece, un autor involucrado que convierte en oro todo lo que toca desde hace 26 años, un director como Mark Jobs a cargo del inicio de la obra, un cast carismático y variado que cumple con sus roles en reposo. Hay muchos motivos para creer en el proyecto, y yo, que llevo pendiente a esto desde 2017, no puedo sino compartir un trocito de la emoción que siento con esto. Yo de verdad que siento si me muestro escéptico ante filtraciones negativas sin argumentos o pruebas. Siento si te he ocultado del canal por comentar en un día que no tenías mucha ilusión por esto. O si me paso de soñador con un proyecto del que no he visto sino 2 pósters y un leak de 15 píxeles. Por otro lado, sí que pueden estar seguros de que soy irreal, de que he elegido el camino difícil, de que sería fácil ser pesimista y lavarme las manos por si no cumple con tus expectativas, para luego aprovechar en caso de que salga bien. Y es que el que no apuesta no tiene nada que perder, pero tampoco gana nada. Yo pues lo estoy apostando todo al que considero va a ser el caballo ganador. Creo que One Piece no solo va a ser una buena serie, sino que va a ampliar el propio lore y corregir algunas asperezas de Eiichiro Oda que la mayoría detesta. Los inicios lentos, la manía del animanga por sobreexponer la psicología y las intenciones de todos los personajes al pie de la letra, algunos plot twists que parecen sacados de la manga por la falta de evidencias previas. Y es que One Piece no es perfecto. Y desde luego, esta serie tampoco lo será. Aún así, no es una oportunidad, sino la oportunidad de ver nacer un nuevo mercado. Imagina un live action de Dragon Ball que logra equilibrar el daño de su antecesor, o una serie dramática y oscura sobre Light Yagami, un humano que pretende creerse un dios de la muerte y la justicia. Llevamos 15 años subsistiendo a base de superhéroes que siguen un mismo patrón, que repiten la misma historia contada de la misma forma, y el anime podría ser la inspiración,
La inspiración a una era dorada, una nueva tendencia en la que, por primera vez, los amantes del anime dejen de ser considerados otakus y pasen a ser el pan de cada día. Esta es la última bala. No somos pocos los que aseguramos que, de salir mal, sería el último clavo sobre el ataúd de los live action de anime. Nunca vamos a culpar a Tomorrow Studios del insulto que supuso Dragon Ball Evolution a nuestra inteligencia, pero sí que podríamos culparlos de destruir nuestras ilusiones, de darnos esperanza, de hacernos buscar oro donde solo había cobre, y desde luego, si con este presupuesto, estos estudios, este elenco, esta banda sonora, estos directores y estos showrunners no funciona, déjame prometerte que difícilmente veremos un mejor intento por hacer las cosas bien. En definitiva, podríamos darlo todo por perdido en las próximas décadas. ¿Envejecerá mal este vídeo llorando o sonaré a visionario con retrospectiva? ¿Me recordarán como un simple fan ardido o como un fiel defensor de la verdad? ¿Desapareceré de internet o viviré mi mejor momento como creador el día que esto se estrene? Pues déjame decirte, con todo mi pesar, que ni el mismísimo Ichiro Oda se atrevería a darte una respuesta. Y aún así, él confía en este equipo. Y si Oda confía, yo confío, porque es su bebé. Nunca fue el mío.